La primera homilía sobre el Estado, al menos de las que se conservan, fue hecha en griego por Hipólito, San Hipólito Romano, ¿no? Un presbítero de la Iglesia de Roma. Eran los tiempos de la persecución de Septimio Severo. De aquí que el libro de Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, se prestara para ser comentado en aquellas circunstancias. Bueno, el tema bíblico, ¿no? Es Daniel 6, del 6 al 10. Los ministros y los sátrapas acudieron rápidamente al rey y les hablaron así: Viva para siempre el rey Darío. Todos los ministros del reino, prefectos, sátrapas, consejeros y funcionarios aconsejan de común acuerdo que se promulgue un decreto real con la siguiente prohibición. Todo el que en término de 30 días dirija una oración a cualquiera que sea Dios u hombre fuera de ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones. Por eso, da fuerza de ley a esta prohibición poniéndola por escrito, de modo que no se cambie nada de acuerdo a la ley de los medos y los persas, que es irrevocable. Y el rey Darío firmó el decreto de prohibición. Bueno, así empieza, ¿no? Bueno, se sabe que lo que pasó, ¿no? Con Daniel, el foso de los leones. Sigue diciendo, Darío ignoraba el juego de sus consejeros. Cuando Daniel conoció el decreto real, entendió que estaba dirigido contra él, pero no se asustó. Prefería ser pasto de las fieras antes que someterse al mandato real. Recordó el valiente gesto de los tres jóvenes que se resistieron a adorar la estatua de Nabucodonosor y fueron librados del horno de fuego. A primera vista, sus obligaciones para con el Estado parecían ocupar todo su tiempo. No obstante, permanecía fiel a la oración diaria, dando así al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Objetar alguno, ¿para qué este riesgo? No podría haber orado durante el día, en el interior de su corazón y de noche siquiera, dedicarse a la oración en el secreto de su casa. Yo contesto, podría haberlo hecho, claro, pero no quiso. Si hubiera procedido así, ministros y sátrapas del Estado pudieran haber dicho con razón, ¿cómo? ¿Teme a su Dios, pero al mismo tiempo también teme al rey? Pues acata sus órdenes. Esto hubiera sido hipocresía y no sincera fe de un creyente. Por eso Daniel no dio motivo a sus enemigos para sus juicios maliciosos, pues uno queda esclavo de aquel que lo vence. Es interesante, ¿no? Uno queda esclavo de aquel que lo vence. El que cree en Dios no puede ser hipócrita, mas tampoco tiene por qué temer al poder civil cuando dispone algo contrario a la conciencia. Si este poder le obliga a algo que contradice la fe de su Dios, le será dulce resistirle e ir a la muerte. Escribe el apóstol, sométanse a las autoridades constituidas. No dice esto para que negando nuestra fe y desconociendo los mandamientos de Dios, ejecutemos sin más lo que las autoridades ordenan. ¿Cuánto para pensar el día de hoy? Lo dice para que también, por temor a las autoridades, nos cuidemos de quebrantar la ley natural, a fin de que el Estado no se vea obligado a castigarnos. Por eso añade, el Estado es ministro de Dios, a saber, castigador de los que obran mal. Y continúa en el mismo verso. ¿No quieres ser castigado por el poder civil? Pues obra bien y merecerás de él el elogio, porque no en vano el príncipe ciñe la espada. Con lo cual quería decir,
quien quiera vivir sin cometer delitos, y en el santo temor de Dios, que obedezca al Estado, que tenga ante sus ojos en todo momento el filo de su espada. Y con todo, cuando los sacerdotes y escribas pretendían impedir que los apóstoles anunciaran la resurrección, no por esto desistieron, sino que obedecieron a Dios más que a los hombres. Y la policía del templo metía en la cárcel a los apóstoles, pero en la misma ocasión un ángel los libró, los condujo fuera durante la noche y les dijo: vayan y sigan predicando la palabra de vida. Daniel, pues, contra la orden real, oraba y no se doblegó ante el decreto del rey para no dar a pensar que la majestad de Dios era, en su opinión, inferior a la majestad de un hombre. Si alguno sufre la muerte por su fidelidad a Dios, debe alegrarse, porque en la muerte hallará vida. Mientras vivimos, no debemos dar motivos a los que buscan engañosamente hacernos faltar contra la ley civil. Así tendrán un motivo más para avergonzarse, como lo tuvieron los funcionarios que trataban de acusar a Daniel, pero no hallaban delito porque era un hombre honesto. Pero cuando se nos prohíbe orar y adorar al Señor asustándonos con la muerte, entonces resulta más dulce morir que ejecutar lo mandado. Pues, ¿qué nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Acaso la tribulación, o la angustia, o la persecución, el hambre y el filo de la espada? Así demostró Daniel que temía más a Dios que a los hombres, y fue valientemente a la muerte, y un ángel le salvó en la fosa de los leones. Si por el contrario se hubiese sometido servilmente durante los 30 días al decreto real, no hubiese demostrado fidelidad a Dios, según aquello de que nadie puede servir a dos señores. Esa fue siempre la artimaña del demonio. Persiguió, atormentó a los santos para que no pudiesen levantar a Dios sus manos limpias. Él sabe muy bien que la oración de los santos trae al mundo la paz y al malvado la ira de Dios. Así ocurrió cierta vez en el desierto, cuando Moisés alzaba las manos, vencía Israel. Mas si las bajaba un poco, vencía Amalec. Es lo que al presente sucede entre nosotros. Y esto es interesante, escuchen. Dice: siempre que aflojamos en el fervor de nuestra oración, vence el adversario. Pero cuando permanecemos con valentía fieles a ella, el poder y la fuerza de los perseguidores se reducen a la nada. Hoy día el diablo es aquel mismo que antes urdió los planes de los ministros de Darío y consiguió que los llevaran a cabo y arrojaran a Daniel a la fosa de los leones. Imita a Daniel, imita a Daniel. No temas a los sátrapas, no te doblegues ante los injustos decretos humanos. Serás arrojado quizá a la fosa de los leones, pero un ángel te custodiará, amansarán a las fieras, ellas se inclinarán ante ti como ante un siervo de Dios. Sano y salvo te sacarán de la cueva, vencedor de los perseguidores. Participarás de la resurrección y cantarás al Dios eterno e inmortal un himno de alabanza. Porque suya es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este texto es de su comentario al libro de Daniel. Bien interesante, ¿no? Muy interesante cómo va en esta homilía San Hipólito Romano, viendo qué es lo que podemos y no podemos hacer frente al Estado. No podemos aceptar una ley que es injusta, una ley que va contra la ley de Dios. Aclara
aclara cuando San Pablo plantea el sométanse a las autoridades constituidas, ¿no? Cuando no lo dice, eh, o sea, sí, no lo dice de una manera contundente para darle el sí al Estado en todo lo que plantea, sino cuando el Estado obra en favor de la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el Estado no es injusto, cuando el Estado está para custodiar de alguna manera aquella ley natural que Dios ya ha instituido. Es decir, el Estado es un facilitador de la instauración de la ley natural de Dios para los hombres. Y bueno, porque no todos aceptan la fe, ¿no? Si todos aceptaran la fe, quizás sea otra la historia, pero como no todos, y Dios obra de manera misteriosa en ese caso, no todos aceptan la fe, bueno, hay que regir al mundo por la ley natural de Dios. Y ahí es donde surge alguien que necesita estar en ese lugar. Entonces, así el Estado tiene su legitimación para todos los liberales de hoy, ¿no? Que demonizan al Estado. Es cierto que el Estado puede tomar un papel demoníaco cuando el Estado quiere reemplazar la ley natural por leyes humanas. Y eso es otro tema. Entonces, bueno, el Estado como una institución es necesaria. No existe organización civil, digamos, sin una organización estatal, ¿no? De una u otra manera podríamos entender el Estado, pero la organización política, humana, es natural al hombre porque el hombre es un animal político. Pero interesante es entender que en esta relación, ¿no?, de iglesia y Estado, eh, siempre hay una relación tensa. Esto cuando se lo leía a Leonardo Castellani, eh, creo que lo dice en la Reforma de la Enseñanza, no recuerdo bien. Eh, Él está diciendo, bueno, que entre la iglesia y el Estado siempre hay una relación tensa. Más tensa mientras más se aparta el Estado de la ley natural y menos tensa mientras más se acerca el Estado a la ley natural. Y esa es la misión de la iglesia frente al Estado, ¿no? Vigilar que el Estado no se aparte de la ley natural. Y creo que cumpla, ¿no?, su función ministerial. Me parece que eso es el rol de la iglesia. Y bueno, es siempre una relación tensa porque nunca el Estado hace cumplir perfectamente la ley natural y nunca el Estado se aparta totalmente de la ley natural, digamos, nunca hay que romper con el Estado. Eh, y bueno, es como que siempre va a haber esa tensión entre iglesia y Estado. Bueno, vamos a seguir. Este fue el primer comentario, la primera homilía sobre el Estado que se ha hecho en la historia, o por lo menos de todas las que se conservan es la primera. Así que espero les haya gustado. Nos vemos la próxima.